Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos los que nos acompañan de manera presencial, también los que ya están enlazados a través del Zoom. Vamos a dar inicio a una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde y para esto los voy a invitar a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias, que usted puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, con esto damos por abierta la reunión del día de hoy y el tema a desarrollar el día de hoy es el tema de la intolerancia. Para este tema nos acompaña el maestro en ciencias Giovanni Monarres Vázquez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo de él. Adelante, Giovanni. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, levante la mano los intolerantes. No hay intolerantes aquí, ni a la lactosa. Ah, sí, sí hay unos intolerantes a la lactosa. Bueno, pues la intolerancia a la lactosa es la menos importante de las intolerancias. De las intolerancias de las que vamos a hablar, tiene que ver con esa incapacidad, por llamarlo de una manera, de aceptar opiniones, situaciones o personas que no están enfiladas en nuestros propios términos o en nuestras propias ideas. Pues vamos a ir viendo algunas cosas, pero bueno, como en todo problema, toda situación, se dice que el inicio siempre va a ser aceptar. Dice, pero pues si ustedes no tienen nada que aceptar, bienvenidos. O realmente no son intolerantes o están en negación. ¿Cuál será la? Ahorita lo vamos a descubrir. Vamos a ver un poco sobre la definición de a qué nos referimos con intolerancia. Adelante, compañero. Primero, ¿por qué se es intolerante? Esa es la pregunta de partida. Es decir, la intolerancia es el resultado precisamente de que yo soy intolerante. La experimento, la vivo, pero si logro identificar ante qué situaciones, con qué personas, con qué temas, etcétera, etcétera, muestro esa intolerancia, pues ya tengo ahí un buen porcentaje de avance. ¿Por qué? Porque todo empieza con esta parte de la aceptación. Aceptamos que posiblemente tengamos comportamientos en algún momento dado, con alguna persona dada, comportamientos de intolerancia.
A la pregunta expresa de por qué somos intolerantes, básicamente vamos a ir respondiendo que es por una carencia en habilidades emocionales. Es decir, que por definición, cuando nos mostramos intolerantes a una situación o a una persona, está hablando de deficiencias en habilidades emocionales. Digamos que cuando me muestro intolerante, dicho en otras palabras, me estoy evidenciando que no tengo habilidades emocionales. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no te pongas triste. Las habilidades se pueden desarrollar. Evidentemente, necesitamos querer. Al que quiere, todo le es posible. El que quiere puede, dice el dicho. Incluso el programa más famoso del mundo, el programa Los 12 Pasos, dice que el programa como tal no es para los que pueden, sino para los que quieren. Y ciertamente cuando hablamos de cuestiones emocionales, pues también sabemos que no es para cualquier persona. Madurar, crecer y desarrollarnos emocionalmente no es para cualquiera. Es para los que quieren. ¿Cuántos de aquí quieren? Hay dos, tres. ¿Usted no quiere cambiar? Sí, No, le pregunto aquí a la dama, ¿no quiere usted cambiar? ¿Y por qué no levanta la mano? Ahí empieza el cambio. Ahí Ese, empieza el cambio. un Adelante. comentario nada más, Giovanni. Por ejemplo, yo, a mí me citan para lo que sea, a las 8 de la mañana, 9, a la hora que sea, ya sea por trabajo, ahorita el trabajo no, pero para tomarnos un café, para lo que tú quieras. Yo siempre llego antes, es costumbre de toda la vida. Y cuando la persona no llega, X también para desayunar o para ir a ver un asunto, lo que sea, eh, y que normalmente sé que esa persona llega tarde toda la vida. Así como yo tengo costumbre de llegar antes, esta persona siempre llega tarde. Y llega un momento que le digo, oye, pues ya ni la friegas, hombre, pues te estoy esperando aquí. Ya tengo media hora, hombre, pues ¿dónde andabas? No, y siempre tiene excusas. Entonces ahí a veces, aunque yo esté en el restaurante tomando mi cafecito y esperándole y todo, bueno, ¿por qué no llegue este? Ya sé que va a llegar tarde, pero a veces me intolera eso, me molesta. Aunque no tenga nada que hacer yo, me puedo estar ahí 2, 3 horas y no hay problema. No es que tenga otro compromiso enseguida, pero sí me molesta la impuntualidad de la gente. Y me da, digo, ¿por qué te cuesta llegar temprano? Todos tenemos cosas que hacer, pero como que no me gusta que jueguen con el tiempo, aunque yo no tenga nada que hacer, pero que no jueguen con mi tiempo. ¿Sabes qué? Tantito más y me hubiera ido. Y pues como que no. Eso es un comentario nada más. Sí, no, muy bien. Miren, saben que en estas circunstancias probablemente caigamos en la situación en la que perdamos el foco. Pero vean, en esta situación que usted está planteando, hay dos formas de enfocarnos. O nos enfocamos en la impuntualidad de la otra persona, o me enfoco en la intolerancia mía. La impuntualidad de la otra persona no la puedo cambiar. Mi intolerancia sí. Es decir, el discurso que yo me digo por las razones que él llega tarde es lo que va a determinar lo que va a suceder conmigo. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar de por qué me molesta? Claro, eso es, digamos, una respuesta sumamente natural y común, pero tenemos que aprender nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un camino en el que queremos mejorar, desarrollar esas habilidades que me permiten mantenerme en paz y tranquilo a pesar de las circunstancias, en este caso, de que otros lleguen tarde cuando yo llego temprano. Entonces, sería fácil ser tolerante con los puntuales. Ahí no vemos ninguna
aplicación de ningún recurso ni mental ni emocional. ¿Por qué? Ser tolerante con los que son puntuales, pues no requiere nada, pues son puntuales. Aquí el truco está en ser tolerantes con los que no son puntuales, con los que son impuntuales. Ahí es donde yo voy a tomar dominio de estas emociones y digo, bueno, estoy tomándome aquí mi cafecito, estoy aquí tal vez leyendo algo, viendo, qué sé yo. Empiezo a cambiar el discurso que me digo, es decir, no me enfoco en la impuntualidad del otro. Me enfoco en estar bien yo. ¿Y cuál es la manera de estar bien yo? Me empiezo a contar una historia distinta. No me centro en lo que está ocurriendo. 10, 15 minutos si no llega. Es más, aunque no llegara nunca, si estoy a gusto en ese momento, ¿por qué robarme esa experiencia? ¿Por qué contaminar esa experiencia por la impuntualidad de otro? Le estoy otorgando a ese evento la capacidad de despojarme del disfrute de ese momento. Entonces, ¿cuál es aquí el truco que vale la pena practicar? Es yo me mantengo en ese entorno, en ese presente, busco disfrutar ese presente y si llega, qué bueno, y si no llega, pues también. No va a estar mi estabilidad emocional superditada a la puntualidad de otra persona. Se acabó. Siguiente. El concepto de intolerancia. La intolerancia es la falta de disposición o capacidad para aceptar y respetar las ideas, creencias, comportamientos y características de otras personas que son diferentes a las propias. Puede manifestarse en diversos contextos, generando actitudes o comportamientos discriminatorios, hostiles o excluyentes hacia quienes son percibidos como diferentes. Normalmente cuando hablamos de discriminación o intolerancia racial, pues nos referimos a un rezago cultural, por ejemplo, en Estados Unidos con los que tienen pues ascendencia africana, que tienen contacto con personas con blancas, ojos azules, pero aún aquí en nuestro país, que no estamos lidiando, por ejemplo, por una cuestión específica del color de la piel, podemos estar teniendo también comportamientos discriminatorios por muchas otras razones y vamos a ir viendo cuáles pudieran ser esas otras razones. Pero aquí a manera de caricatura nos dice, lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata, obviamente haciendo referencia al color de su piel, ¿verdad? Y ese tipo de intolerancia, digamos que es como la más común en ciertos extractos sociales, pero en la que cada uno de nosotros lidiamos, esa es la más común para nosotros y en la que tenemos que trabajar. Posiblemente yo no tengo ningún asunto ni de rechazo, ni de discriminación hacia, por ejemplo, vamos a pensar en un chino, un africano o de cualquier raza, pero sí hacia ciertas personas con ciertas afiliaciones o políticas, económicas, religiosas, etcétera. Esa es la parte en la que vamos a trabajar, que identifiquemos cada uno de nosotros dónde está nuestra intolerancia. Si somos perfectamente tolerantes en todos los aspectos, pues que nos pongan un monumento ahí en la plazuela de la ciudad y que se levante un monumento en honor a aquella persona que íntegramente nunca ha sido ni es intolerante en ningún aspecto. A veces en cosas muy prácticas podemos ser intolerantes en el trato con el esposo, con la esposa, con el compañero de trabajo, con el conductor que va en la calle, con el que te está despachando el queso ahí en la cremería, etcétera, etcétera. La intolerancia tiene muchos matices y es importante que identifiquemos en qué matiz necesitamos nosotros trabajar. Siguiente, por favor.
Tipos comunes de intolerancia. Intolerancia religiosa, que tiene que ver con el rechazo, discriminación hacia personas o grupos por sus creencias religiosas o prácticas espirituales. Ejemplo, perseguir o excluir a alguien por profesar una religión distinta. Digamos que la expresión más extrema que hay de la intolerancia religiosa se da en algunos países donde puede ser pena de muerte profesar una religión distinta a la oficial o profesar cualquier religión, porque la religión en ciertos sistemas de gobierno no es permitido y en algunos casos extremos es causa de pena de muerte. Digamos que esa sería una forma muy extrema y que sucede en nuestros tiempos de intolerancia religiosa. Pero en el trato también nosotros, entre nuestros semejantes, podríamos estar también cayendo en una especie de intolerancia religiosa. Desde el momento en el que, no sé, yo creo que a nadie nos gusta va que nos despierten a las 7 de la mañana tocándonos la puerta. Alguien va y comparte un mensaje, pero la pregunta es, ¿qué tan tolerantes somos a veces con personas que andan por las calles compartiendo un mensaje? Y pues sí, tocan temprano, a veces a las 7 de la mañana, un domingo, y lo que quiere uno es estar dormido, ¿verdad? A gusto. Algunos no se podrán explicar por qué lo hacen tan temprano, por qué no lo harían en un horario un poquito más razonable, no lo sabemos y no es el tema de hoy. Lo que sí es que podríamos haber sido seguramente intolerantes. La intolerancia es como ese sensor, ese foco que nos dice que no estamos trabajando algo. Decía Chespirito, hay que verlo por el lado amable. Ese es un asunto que tiene que ver, por ejemplo, con asuntos religiosos. Pero en todos los demás asuntos que nos generan intolerancia, si aprendemos, como decía en el programa, a ver las cosas que no están bien o que no nos gustan por el lado amable, es decir, todas las situaciones tienen dos lados. Y si solamente nos centramos en un lado, en el lado que nos genera malestar, pues vamos a estar intolerados todo el tiempo. Entonces hay que verlo por el otro lado, un lado que seguramente es más benévolo, más loable, más apreciable y seguramente esos niveles de intolerancia van a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo que no quería ver, pero todas las monedas tienen dos lados. Y si nos enfocamos en un solo lado, pues ¿qué estamos haciendo? Pues perdiéndonos el otro lado, ¿verdad? La intolerancia racial o étnica, que tiene que ver con el prejuicio o la discriminación basada en el color de la piel, en la procedencia, en cómo luce, etcétera, etcétera. A veces podemos encontrar digamos, comportamientos discriminatorios, incluso aquí en nuestro país, con ciertas minorías. Hablamos, por ejemplo, de los tarahumaras, diferentes minorías étnicas que hay en el país y a veces algunas personas los tratan con desprecio o los tratan con desdén en el mejor de los casos, pero a veces sí muestran ese desprecio, verlos como si no fuesen seres humanos igualmente. Esta intolerancia racial o étnica la podemos observar en otras formas también, pero básicamente tiene que ver con cuando de forma muy sutil podemos ver como que ciertas personas no son merecedoras de algo. Yo a veces, o por lo menos era más común antes, no lo veo tanto ahora, que por por las calles pasaban personas del sur del país vendiendo artesanías y hamacas, etcétera, etcétera. Y realmente son artesanías que, por lo menos yo alguna vez le pregunté, oye, ¿cuánto te lleva a hacer la artesanía que fuera? Supongamos en esta ocasión una hamaca. No, pues hago una al día, por decir algo.
y la hamaca, ¿o a cuánto lo das? No sé, en ese entonces si me decían 120 pesos por decir algo. Y que aparte las personas buscaban a como de lugar regatear. Y implícitamente está esa discriminación, porque es como decir, ay, no ocupan tanto o no se merecen tanto. Estamos subestimando, estamos pues despreciando el esfuerzo de esa persona al ni siquiera pagar lo que están pidiendo y que a veces ya son precios económicos. Esa es una forma también de discriminación por raza. Asumir que las personas en esas condiciones, lo que les dé, lo van a agarrar. Entonces, seamos personas no solamente tolerantes, aprendamos a ser generosos. Intolerancia cultural, desprecio o rechazo hacia costumbres, tradiciones o estilos de vida de otras culturas. México se dice que es de los países más ricos en cultura. ¿Han visto ustedes los voladores de Papantla? ¿Han visto a los que hacen la danza del venado? O sea, es uno de los países con muchas tradiciones, muchas pues, expresiones culturales que sí, en la inmensa mayoría de las personas aprecian eso, lo aprecian y lo exaltan y lo apoyan. Pero hay generalmente una minoría de personas intolerantes incluso a esas costumbres. Personas que tal vez se sienten que viven en un mundo muy desarrollado de primer mundo y que esas les parecen costumbres anticuadas o fuera de lugar. Pero en realidad, los que estaríamos en fuera de lugar seríamos cualquier persona que criticamos pues nuestras raíces. De ahí venimos, de ahí venimos. Entonces es importante ser tolerantes. La tolerancia se aprende. Esa es una de las cosas importantes que podemos ir asumiendo durante esta charla. La tolerancia es un posicionamiento voluntario que yo decido tener ante una situación que me desagrada. Siguiente, intolerancia política. ¿Cómo termina? Pues imaginen ustedes a un grupo de personas donde están no sé, diferentes partidos políticos en una mesa platicando. Se me hace mucho que duren 10 minutos platicando cuando es una discusión acalorada. ¿Por qué? Porque precisamente no aceptamos los posicionamientos de la otra persona. A veces sería suficiente solamente escuchar y entender el porqué del posicionamiento que tienen otras personas y tal vez los demás hagan lo propio con nosotros. Pero la intolerancia política es una de las más comunes. Es una de las más comunes. Eh, Hasta se dice, a mí de política y de religión no me digas nada. Y pareciera que la solución es, no le hables ni de política ni de religión, cuando en realidad esa no es la solución. La solución es aprender a escuchar de política y de religión, aun cuando yo no estoy de acuerdo. Esa es la respuesta de una persona que está buscando la madurez emocional. Ser capaces de escuchar posicionamientos, opiniones con las que yo no estoy de acuerdo. Pues la intolerancia de género, pues hombre, mujer y cualquier otra cosa que opine por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, pues eso también ya habla de intolerancia. La intolerancia sexual, pues podría hacerse, por ejemplo, durante mucho tiempo hubo mucha discriminación, rechazo, este asunto de las preferencias sexuales. Tal vez hoy ya se está pasando la sociedad al otro extremo, donde no solamente lo permite, sino lo apoya, lo incentiva, lo presenta casi como una cualidad, esas expresiones pues, de orientación sexual. Es decir,
posiblemente se esté tornando hacia el otro extremo, donde ya no hay respeto porque se hacen ciertas situaciones o demostraciones en lugares a veces hasta públicos de cosas explícitas. Pero bueno, el punto medio importante es aprender que ninguna persona es más o es menos por su preferencia sexual, y aceptar esa parte pues es una demostración de tolerancia que todos necesitamos como sociedad. El hecho de poder estar dispuestos a aceptar y entender las decisiones de la otra persona, sean en el sentido político, religioso o sexual. Siguiente, por favor. ¿Me ayuda ahí con la lectura, compañero? A ver. Comprendiendo la intolerancia. La intolerancia es la falta de aceptación hacia las diferencias de otros. Esta actitud puede llevar a la discriminación y la exclusión social, afectando la cohesión y el bienestar de las comunidades. Dicho en pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué es la intolerancia? El no aceptar las diferencias. El no aceptar que hay personas con opiniones, con gustos, con ideas y creencias distintas a las mías. Esa es la intolerancia. Yo me percibo con cierta cualidad, vamos a pensar, tomando por ejemplo el ejemplo este del que partimos. Y bueno, lo que suceda con las demás personas, pues tengo dos opciones: o lo acepto o me afecto. Entonces, pues es ese dilema de cada día. Todas las cosas que no me gustan de otra persona, pues tengo esas dos opciones siempre: o las acepto o me afecto. El aceptarlas por lo menos abre la posibilidad que si la otra persona no cambia, por lo menos yo ya no me afecto. En cambio, cuando decido no aceptar eso de la otra persona, ni la otra persona cambia y yo aparte me afecto. Entonces no parece ser una buena decisión. La decisión más inteligente parece ser la de aceptar. ¿Cómo iniciamos? La oración de la serenidad, ¿verdad? Tenemos que aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y nos vamos a encontrar que va a haber gracias, va a haber muchas cosas que tal vez estemos luchando porque cambien. Y pues ahí nos vamos a quedar. Porque seguramente otras personas también están esperando que nosotros cambiemos. Y también ahí se van a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el posicionamiento universal es: aceptemos, aceptemos y volvamos a aceptar. No nos queda otro camino ni más recto ni mejor. Así que pregúntate, ahorita date 10 segundos, pregúntate, ¿qué cosas no estoy aceptando de otra persona? ¿Qué cosas no estoy aceptando de mi esposo, de mi esposa, de mi amigo, mi compañero, mi jefe, mi empleado, mi vecino, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué no estás aceptando de la otra persona? ¿O tú aceptas todo para mandarte construir otro monumento? Todos aquellos que tienen la situación y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo el peor vecino me tocó. Cuando ustedes escuchen a una persona decir eso, pueden estar seguros que el vecino dice lo mismo. Me tocó el peor vecino. Adelante. Y bueno, y por ejemplo, en este caso de los vecinos, por ejemplo,
A mí en mi caso personal, yo tengo un problema porque los vecinos tienen un perro que van y me orina a la puerta el perro. Entonces, como ya tiene ahí, como ya orinó una vez, pues ahí queda, pues. Entonces, a veces que uno también dice, bueno, yo por eso no por eso no tengo animales. Y pues también, ¿qué le vas a decir al vecino? O sea, oiga, tire a su perro. ¿O qué? Y sí le causa a veces uno esa intolerancia, pues de decir, oye, pues, ¿qué Por pasó? ejemplo, ¿tú qué podrías hacer para evitar que ese perro llegue a tu puerta a orinar? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? No, pues tengo que poner un portón para cerrar la casa. Ah, ok. Y la responsabilidad de poner un portón, ¿es del perro, de los vecinos o tuya? La responsabilidad de cuidar al perro es del No, vecino. ahorita estoy hablando del portón. Estoy hablando, fíjense cómo, estoy hablando de la solución. Me enfoco en la solución, no en el problema. Sí. Porque el problema no lo podemos cambiar. No podemos decir al vecino, oye, tira ese perro, o amarra a tu perro, o tu vecino, sé más cuidadoso con tu. Eso no lo puedes cambiar. Así que tú no te puedes centrar en el problema, te tienes que centrar en la solución. ¿Y la solución de quién es responsabilidad aquí? Siguiente, por favor. Las causas de la intolerancia. Vamos a ver algunas causas. Dice aquí que las causas de la intolerancia son muchas, son variadas e incluyen la ignorancia, el miedo a lo desconocido y la desinformación. Comprender estos factores es esencial para desarrollar estrategias efectivas que promuevan la tolerancia y el respeto entre diferentes grupos sociales. Dependiendo del tipo de intolerancia, va a ser el tipo de razón, ¿verdad? Pero vamos a intentar abordar alguna de ellas. Adelante, por favor. La intolerancia no surge de manera espontánea, es producto de una combinación de factores sociales, culturales, psicológicos e individuales que moldean las actitudes y comportamientos de las personas. Primero, ignorancia y desinformación. Esta pues tiene que ver con el asunto de, por ejemplo, intolerancia racial hacia las personas que no son de mi, pues así como yo, pues güeros, que no son de mi mismo nivel socioeconómico o que no son de mi mismo eh, apariencia, qué sé yo. Sí, tiene que ver con cuestiones de ignorancia, tiene que ver con desinformación. Durante mucho tiempo, en los años tal vez 80, digamos principalmente, cuando hubo ese boom de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana adquirida, el VIH. Sí, es así, ¿verdad? Virus de inmunodeficiencia adquirida. Ok. Al principio era tanta la desinformación que generó una intolerancia hacia los pacientes que a veces ni siquiera los propios médicos querían atenderlos. Si en una sala de cine había alguien que, que se sabía tenía el VIH, se salían del cine. Si alguien estaba en una alberca, se salían de la alberca. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque había mucha desinformación. Tuvo que haber campañas que se decía, si tú abrazas a un paciente no te vas a contagiar, pero a él sí lo vas a contagiar de buena vibra, lo vas a contagiar de buen ánimo. El único contagio aquí es la discriminación. Entonces, al principio, en esas primeras 2 décadas por lo menos, hubo tanta desinformación acerca de enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH, que no querían ni dar la mano, ni podías dejar con la mano estirada a alguien que se sabía tenía el virus. Entonces, en esa desinformación y en el desespero de no ser contagiado, decían, pero ¿quién tiene esa enfermedad? Y ya se asumía que solamente los homosexuales eran los portadores y por lo tanto donde había un homosexual, ese tiene SIDA y fue rechazadísimo, no, nada más discriminado. Entonces era eso, el hecho de que había mucha desinformación. Si en estos momentos
alguien en este 2024 no abraza, no le da la mano, no come en la misma mesa con alguien que tiene VIH, pues está viviendo todavía en los años 80, donde no había nada de información. Está viviendo en una completa ignorancia, en una falta total y absoluta de conocimiento más básico. Entonces, claro, la desinformación y la ignorancia generan graves estados de intolerancia. Prejuicios y estereotipos es otra de las causas. Los prejuicios los tenemos acá y los estereotipos los aprendemos de lo que vemos a nuestro alrededor. Y claro, pues empezamos a decir cosas como, no, es que todos los de ese lugar son, así como nos tienen a nosotros en el país, que todos en Culiacán somos narcos. Entonces, ese tipo de prejuicios o estereotipos de que si vemos a alguien todo tatuado significa que es un malandrín, que es un vago, que es un delincuente. Eso es un estereotipo. Asumir que las personas con cierta apariencia corresponden a ciertos comportamientos. Entonces, ya a estas alturas creo ya está hasta legislado, ya no pueden solicitar a alguien que como requisito que no tenga tatuajes. Ya no es legal que una persona sea discriminada de un empleo por tener tatuajes. Pero por eso, porque se tuvieron que romper muchos estereotipos. La idea de que las personas con tatuajes eran delincuentes, vagos o gente, digamos, de cuidado. Y si en estos momentos, cuando yo voy, no sé, caminando por ahí, agarro el elevador, me subo y entra alguien todo tatuado y siento miedo, significa que estoy indudablemente lleno de prejuicios y estereotipos. La delincuencia no es exclusiva, evidentemente, de personas que de acuerdo a nuestros estereotipos se ven de determinada manera, ¿no? Hay muchos delincuentes que no tienen ni un punto de tatuaje y cuídate de ellos. Se les llama delincuentes de cuello blanco. Siguiente, por favor. ¿Qué otras causas? Miedo a lo desconocido. Pues claro, es natural. Es natural que tengamos miedo a lo desconocido. Lo que no es natural es permanecer en el miedo. Permanecer en ese sentimiento de miedo, y como tengo miedo a esa situación que no conozco, lo rechazo. Bueno, esa es una de las causas que puede ser de por qué tenemos esta tendencia a discriminar, rechazar o mostrarnos intolerantes a ciertas personas, situaciones o incluso lugares. Influencia cultural y social. ¿Sí? Las sociedades donde se perciben ciertas razas o géneros como inferiores. Decíamos que eso se da en todos los países, pero en los países verdaderamente desarrollados no van a encontrar este tipo de expresiones de rechazo por género o por etnia. En lugares como Nueva York, que se dice que son de las ciudades que están representados el mundo entero en Nueva York. Es una ciudad donde es multicultural y ahí hay estándares muy altos para evitar este tipo de intolerancia hacia personas de otras razas. Hace unos 15 o 20 años, cuando se dio este asunto de las Torres Gemelas, ¿cuánto hará? Unos 20 años, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué sucedía con los árabes que vivían en Nueva York? Pues ya sabrán, el árabe con el estereotipo de árabe, su barba, su turbante, no hombre, pues casi los linchaban. Tuvo que haber una campaña. Son árabes, estadounidenses, buenos ciudadanos que apoyan a la comunidad, que pagan sus impuestos, que son ciudadanos ejemplares. No por ser árabes quieren
a matar a un estadounidense, no por ser árabes quieren hacer un daño o una acción terrorista. Pero ese estereotipo en Estados Unidos creció de una manera exponencial en esos primeros 2 años, donde a cualquier árabe que se subía a un avión, la gente que pedía bajarse porque no se sentía segura yendo en un avión con un árabe. A estas alturas eso ya ha cambiado mucho, pero habrá otros tipos de estereotipos que tal vez los seguimos ahí, eh, digamos, perpetuando porque es parte de nuestra cultura y es parte de nuestras creencias sociales. Otra de las causas, adelante, son educación deficiente, factores psicológicos, pues ya sabemos, hay muchos. Si yo tengo problemas emocionales, si yo soy inseguro, si tengo problemas psicológicos, pues es muy probable que no sea una persona capaz de ser tolerante ante situaciones que causan molestia. ¿Por qué? Porque para ser tolerantes ante situaciones que causan molestias, requiero salud emocional. Requiero habilidades emocionales y psicológicas que no nacemos con ellas. Las tenemos que desarrollar. Influencia de líderes o medios de comunicación. Como luego se dice, el cuarto, el quinto y hasta el sexto poder, pues tiene que ver con los medios de comunicación. Necesitamos tener un pensamiento crítico, porque si no vamos a creer lo que los noticieros, por ejemplo, quieren que creamos. Entonces, hay muchas otras causas y que las estamos viendo de forma muy superficial, pero aquí no es tanto el asunto de cuáles son las causas, sino cuál es mi compromiso a ser una persona más tolerante. ¿Qué puedo hacer para ser más tolerante? Y les digo, simple y sencillamente, serlo, porque es una decisión. Ser tolerante es una decisión. Y yo los invito a que tomemos la decisión de ser tolerantes con las personas que nos generan intolerancia. Ese es el principio de todo y es el final de esta charla. Muchas gracias. Muy bien, las personas que están conectadas por el Zoom, si tienen alguna duda respecto al tema del día de hoy, con gusto nos la pueden hacer en el chat y se la pasamos aquí a Giovanni para que nos dé una orientación. Giovanni, muy interesante la plática. A mí me gustaría nada más recalcar una cosa aquí en este tema, que es, creo que es muy importante considerar, que tal vez en la vida de las personas puede que se presente algún grado de intolerancia por las circunstancias diversas, ¿no? Pero aquí el problema yo creo que ocasiona esto es cómo reaccionas tú ante estas circunstancias de tolerancia. ¿A quién dañas? ¿A quién discriminas? ¿Qué daño ocasiona tu problema de intolerancia? Aquí es donde ya es importante mm, darte cuenta si tienes un problema de intolerancia y estás perjudicando a otras personas o tienes comportamientos por ser intolerante que no son normales, sí buscar ayuda porque puede afectar la sociedad. Sí, el intolerante, además de ser intolerante, sufre. ¿Cómo se siente frustrado, enojado, molesto, inquieto, desesperado? No, esa ruta no nos conviene a nadie. La ruta que nos conviene a todos es respirar profundo, aceptar que no puedo cambiar a las demás personas y que lo que a mí me toca es cambiar mi forma de ver lo que hacen esas personas. Ese enfoque, ese cambio de enfoque es el más constructivo. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Giovanni, por el desarrollo de este tema, un tema muy interesante. Voy a aprovechar yo para invitarlos a los que están de manera presencial y también los que nos están sintonizando a través del Zoom a nuestro próximo taller sabatino que va a ser este sábado 23 de noviembre aquí en el Salón de Uso Múltiple de la Torre Tres Afluencias de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Se estará desarrollando un taller
con el tema manejando, cerrando círculos en la vida, cómo concluir asuntos personales que tenemos inconclusos. Entonces, si alguien gusta registrarse, todavía hay lugares, pueden contactarnos al teléfono 6671 709594 para que puedan apartar su lugar. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo la voy a culminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.